7 años desde la muerte de al menos 14 personas en la playa de Ceuta. 7 años de impunidad. 7 años de injusticia. 7 años luchando en la marcha por la dignidad. 7 años exigiendo la responsabilidad y reparación. 7 años haciendo memoria, defendiendo la vida y exigiendo derechos. Tras 7 años de litigio, la situación actual no es nada esperanzadora. El 27 de julio de 2020, la Audiencia Provincial de Cádiz ordenó el sobreseimiento libre, un archivo de la causa que señala que los guardias civiles investigados no cometieron delito alguno. Por lo tanto, los absuelve sin juicio. Sigue pendiente en trámite el recurso contra dicha decisión, que se ha de resolver en el Tribunal Supremo. Tras 7 años, muertos sin rostro, sepulturas sin nombre, víctimas sin justicia, fronteras sin derechos. Este 2020 nos deja unos datos espeluznantes. A costa del endurecimiento del control fronterizo y de las políticas de muerte de la Europa Fortaleza, cada vez son más personas que pierden la vida intentando llegar a nuestro territorio. Según informes de Caminando Fronteras, aunque se contabilizaron 2.170 muertes en las rutas de acceso al Estado español, se estima que el 95% de las víctimas desaparecen en el mar, sin que sus cuerpos sean recuperados. Si no hemos sido capaces de salvar sus vidas, deberíamos responsabilizarnos de sus muertes. Pero, en su lugar, seguimos perpetuando toda una maquinaria política que financia la lucha contra la inmigración irregular. Bajo el mandato de Fernando Grande Marlaska, las partidas presupuestarias destinadas a las guardias costeras y a la policía fronteriza de países como Marruecos, Mauritania o Senegal, entre otros, se han triplicado. ¿Y si estos recursos se destinaran a acoger en lugar que a rechazar? Lejos de disuadir, estos esfuerzos por contener los flujos migratorios no han hecho más que desviarlos hacia otras rutas más mortíferas como la de Canarias. Una ruta más complicada, cara y arriesgada, cuyos puntos de embarque, Gambia, Senegal y Mauritania, son cada vez más lejanos y los expone a inclemencias del tiempo y del mar. A aquellos que logran superar la travesía se les niega la paz y la palabra, ya que la violación de derechos humanos continúa una vez llegados a puerto. Se les ha privado de su libertad, se les ha mantenido en condiciones de hacinamiento, en ocasiones sin asistencia letrada y sin posibilidad de defenderse, e incluso se ha llegado a separar de manera forzosa a menores de sus familiares. Son numerosos los motivos que empujan a las personas a migrar, tanto la búsqueda de protección internacional al salir de un país en conflicto, como la crisis económica y la pandemia, conformando así los llamados flujos mixtos. El saqueo de la Unión Europea a través de acuerdos pesqueros con países africanos atenta contra la seguridad alimentaria, genera violación de derechos humanos y agranda la brecha económica y social. Esta realidad se ha visto agravada por la crisis del COVID, que ha afectado a todos los sectores económicos, en especial al turismo de estos países. No obstante, aunque algunos huyan del conflicto y otros de la falta de perspectivas de futuro, no debemos caer en la discriminación entre refugiados y migrantes, como si solo los primeros tuvieran legitimidad para migrar. Esta Europa nos avergüenza. Es una Europa fortaleza que levanta muros y vallas para separarnos. Una Europa que expolia, se abastece y expropia las riquezas del sur, pero que impide el paso a aquellas personas a las cuales ha dejado sin recursos. Una Europa hipócrita que externaliza sus fronteras, financiando a terceros para que custodien sus muros. Por todo ello, denunciamos las políticas de muerte que han convertido el Mediterráneo y el Atlántico en la mayor fosa común del mundo. Denunciamos la construcción de un vallado de 10 metros en las fronteras de Ceuta y Melilla,
que impide cualquier intento de entrada por tierra y obliga a tomar otras rutas más peligrosas como la de Canarias. Denunciamos las políticas de externalización de fronteras que nos hacen cómplices y financiadores del maltrato que ejercen contra las personas migrantes los países terceros como Marruecos. Denunciamos las devoluciones en caliente y las devoluciones express, prácticas inhumanas que atentan contra la dignidad de las personas. Denunciamos en concreto que en los últimos meses se retomaran los vuelos de deportación en aviones comerciales hacia Marruecos, Mauritania y Senegal, prácticas que atentan contra los derechos reconocidos en nuestra legislación. Denunciamos el discurso del odio contra las personas migrantes, que alimenta el racismo y la xenofobia y fomenta el rechazo en lugar de la acogida en nuestra sociedad. Denunciamos la falta de atención humanitaria y recursos de acogida, que tienen como consecuencia el aumento de muertes en el mar y las condiciones infrahumanas a las que se enfrentan a su llegada, la escasez de recursos, la asistencia letrada, la traducción, así como el hacinamiento en centros de recepción. Denunciamos la actual ley de extranjería, que justifica los reconocimientos por perfil racial, los CIES, y pone trabas a las gestiones administrativas que permiten la regularización. Frente a estas políticas de muerte, exigimos que se haga un proceso de reparación y memoria, que rinda justicia a las víctimas de las fronteras, que se respete la dignidad de todas las personas migrantes y refugiadas, que cesen las devoluciones en caliente y las deportaciones, que se creen vías legales y seguras por las que se pueda ejercer el derecho a la libre circulación, que se cree una ley de extranjería que promueva y garantiza los derechos de las personas migrantes, que no exijan un trabajo para conceder un permiso de residencia, que se promueva una política de expedición de visados seguros en el marco de una reforma estructural de la ley de extranjería, para que ésta promocione las migraciones y no luche contra ellas, que la acogida y la hospitalidad sienten las bases para unas relaciones de igualdad. Queremos una Europa abierta a la pluralidad, donde se inviertan recursos en acoger y regularizar, en lugar de controlar, detener y expulsar. Frente a sus políticas de muerte, hacemos memoria, defendemos la vida y exigimos derecho. Seguiremos viniendo a esta playa cada año hasta que haya justicia.